Buenas noches, bienvenidos a RM en un lunes que no parece porque es feriado, fin de semana recontra extra largo, disfrutando mucho y de alguna manera vuelve como a vigorizarse y a crecer un poco este turismo que estuvo tan estancado en todas las regiones turísticas de la Argentina. La verdad que fue muy impresionante lo que vimos desde el viernes hasta hoy. Todavía debe haber gente volviendo, lo que se cuenta para el verano, lo que va a ser la costa. Hablaban de Mar del Plata prácticamente sin lugar, sin alquileres para los meses de verano. Y uno mira un poco, y lo vamos a estar hablando también, ¿no? Si realmente este clima que se ve, que se percibe, que muchos vivimos casi de fin de pandemia, se condice con lo que se está viviendo en la realidad. Los números lamentablemente empezaron a volver a crecer, muy vinculado al tema de los no vacunados. Yo no sé si alguno de ustedes volvió a salir o ir a alguna fiesta o algún evento o a tomar algo por ahí. Se comparten los mates, se comparten las cervezas, se cierran las puertas de los lugares con los eventos. Digo, acá no pasó absolutamente nada. Y otra vez tenemos la posibilidad de mirar lo que está pasando en Europa. Atentos, digo, atentos. Barbijo prácticamente pasa a ser una cuestión casi olvidada, pero los números siguen subiendo, despacito, pero siguen subiendo. No se descarta una nueva ola y vamos a estar hablando de la vacunación y hoy de una de las vacunaciones más polémicas que tuvo que ver con Javier Milei, un hombre que había decidido plantar una posición bastante clara, que él creía que la decisión era de cada uno, que él era un hombre joven, sano, sin ningún factor de riesgo y que entonces no se iba a vacunar. Lo dijo en el debate, creo que lo dijo también en otro programa con algunos colegas. Hoy dice que nunca fue antivacunas, se tuvo que dar las dos Sinopharm para salir por el mundo a dar conferencias y a viajar. Cuando le preguntaron, dijo, ¿y qué voy a hacer? Si yo mi salario en el Congreso lo voy a sortear entre beneficiarios, una cosa extraña. Te digo, atención con este tema porque se vuelve, lo vamos a estar hablando durante toda la noche de hoy, donde tenemos a uno de los ganadores, otro de los grandes ganadores de la jornada electoral, que parece seguramente a ustedes les debe parecer que pasó hace 10 millones de años por la vorágine que nos lleva a este país, pero pasó hace 5 minutos, votamos en las legislativas el último domingo, no ayer, sino el domingo anterior, y está sentado Facundo Manes, a quien al principio lo miraban con cierto recelo. ¿Qué hace este tipo? Viene de afuera, nunca estuvo en la política. Cornejo decía, vamos a apostarle que lo mejor que tiene es que no tiene pasado. Entró, hizo mucho más quilombo Manes del que se suponía, ¿no? Previo a, ¿lo puedo decir así? Es feriado, es feriado. Hizo lío, decir como dijo el Papa. Hagan lío. Bueno, lo voy a decir como el Papa. Hizo mucho más lío previo a la elección de la que se esperaba. Hizo más lío durante la campaña de la que se esperaba. Hizo lío después. Hizo lío esta última semana porque le salieron a cuestionar, y se lo vamos a preguntar, por haber diagnosticado, lo podemos decir de esa manera, al presidente de la Nación. Utilizó una metáfora neurocientífica, Sí, no diagnostiqué a nadie. No diagnosticó a nadie. Bueno, la crítica, ahí está, la crítica había sido esa, va a estar interesante para hablar con Facundo. Pero insisto, esta cuestión que a mí, saben que me gusta particularmente, hay gente que se la mira con recelo porque viene de afuera, si no terminan siendo siempre los mismos. Bueno, un Manes que terminó haciendo mucho más ruido del que se esperaba. Y la pregunta con la que vamos a arrancar este lunes de feriado tiene que ver con el valor de la palabra del presidente de la Nación. ¿Cuánto vale la palabra de Alberto Fernández? Si algo que sucedió durante el fin de semana y me va a ayudar, y el viernes en realidad, y me va a ayudar Jairo, y me llamó poderosamente la atención. El día de las elecciones, ese famoso domingo donde el presidente decidió ser prolijo previo al búnker y leer un mensaje en teleprompter en un tono bastante tranquilo, después de una segunda parte de la campaña entre las PASO y las legislativas, sin mandarse mucho moco, tratando de estar controlado, sin decir las barbaridades de los indios, donde desciende, nada, lo trataron de mantener tranquilito y leyó lo justo. Pero dijo algo que no parecía menor, tendiente a tranquilizar a todos los que avivaban esta idea de que el frente se rompía, se terminaba, que no había más confianza en él, que él y Cristina estaban completamente enfrentados, el presidente y la vicepresidenta de la coalición de gobierno, que Cristina Kirchner le decía que había hecho todo mal,
y que le cuestionaba la política con el Fondo Monetario Internacional, de la que estamos pendientes todos, ¿no? Pendemos de un hilo casi como país a ver qué pasa con esa negociación. El presidente tranquilo, lo tenemos, Pablo, en tono muy seguro, presidente de la Nación Argentina, día de las elecciones, leído por teleprompter. No sé, ¿qué otra rúbrica necesitan? Decía esto, a ver. ¿Lo tenemos ahí? El frente de todos se abra, que cada uno pueda decir lo que piensa, que cada uno pueda opinar y que entre todos encontremos la síntesis que nos deje avanzar en la Argentina. Gracias, compañeros. Por eso le pido a cada uno de ustedes que hoy mismo vuelvan a abrir las unidades básicas, vuelvan a poner mesas en las calles, vuelvan a convocar a los ciudadanos y ciudadanas. Díganles que hay una Argentina que está por construirse y que tienen un gobierno y un presidente y una vicepresidenta que quieren trabajar en el mismo sentido. Vení. A ver, esto era en el acto de posterior, pero en el teleprompter lo había dicho en el mismo sentido. Cristina Kirchner, yo y el tercero había sido el ministro, ¿no? El ministro Martín Guzmán. Sí, el día de las elecciones él lee un párrafo textual donde dice que la decisión de ir a un acuerdo sostenible con el Fondo Monetario tiene el apoyo del Frente de Todos, de la vicepresidenta y del presidente de la Cámara de Diputados. Lo da como leído textualmente un párrafo especial. De él, de la vicepresidenta y del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Lo dijo el presidente de la Nación. ¿Por qué me pregunto cuánto vale su palabra? El viernes pasado, en el programa de Reinaldo Sietecase, en Radio Con Voz, La Inmensa Minoría, estuvo presente, se acercó hasta los estudios de Radio Con Voz, el ministro de Economía, Martín Guzmán. Y Martín Guzmán repite prácticamente esta frase que había dicho el presidente de la Nación cuando se le pregunta. Y dijo Cristina, a ver, no sé si lo tenemos por ahí, las palabras de Guzmán, Cristina avala la propuesta y no habrá devaluación. Trabajamos en el mismo sentido, Cristina está completamente de acuerdo con el planteo que estamos haciendo. Ahora, los dichos de Guzmán tuvieron muchísima más repercusión que los dichos del propio presidente. Uno entendería la lógica de un ministro que sale a hacer un anuncio y un presidente de la Nación que lo rubrica de alguna manera, que lo legitima, que le da el espaldarazo que le estaría faltando al ministro si está con poco poder. Acá fue exactamente al revés. Acá habla Alberto Fernández en varias ocasiones, pero primero fue con este teleprompter muy medido, para no poner ni una coma de más, diciendo acá hay un acuerdo entre Cristina, Massa y yo, punto. Ahora, cuando el ministro de Economía sale a decir que Cristina juega el mismo juego, que está en el mismo equipo, que no va a romper nada, que está de acuerdo con la negociación que se está haciendo con el FMI, entonces parece tener entidad la palabra del presidente de la Nación. El presidente de la Nación, por lo menos en este caso, necesitó que fortalezca sus dichos un ministro que a la vez está cuestionado como Martín Guzmán. Por eso nos preguntábamos, arrancamos este feriado, y ahora quiero que Jairo me explique, porque la verdad que me decía, no te voy a tergiversar, pero fuera de aire me decía algo así como en realidad es relativo el valor de las dos palabras, no tanto la de Guzmán como la de Alberto Fernández. Pero esto fue muy llamativo, muy llamativo. Que el ministro aparezca, no sé si con más poder, con tanto poder, con más poder mediático, a partir de sus declaraciones, que el propio presidente, casi como diciendo, no, créanle a Alberto, que lo que está diciendo tiene razón. Jairo. Sí, hay que decir que estamos en un momento de la negociación con el Fondo Monetario Internacional donde hay que tener en cuenta dos cosas. Que en todas las negociaciones lo que se ve de la superficie para afuera es muy poco parecido a lo que está pasando en las negociaciones cuando se cierran las puertas, y uno puede llegar a entrever que las declaraciones esas tienen a veces poco o nada que ver con lo que se está discutiendo. Y la segunda cuestión es que hay mucha operación en el medio. Si uno trata de recorrer lo que están diciéndole expresidentes del Banco Central de la Argentina a importantes fondos de inversión sobre lo que Estados Unidos cree o no cree respecto de lo que está ofreciendo la Argentina, va a venir un montón de información podrida. Ahora, hecha esa aclaración, esta negociación le agrega un extra, que es que uno no sabe hasta dónde hay respaldo interno de la propia coalición de gobierno. Empieza a hacer una discusión que no es de a dos, Fondo Monetario y Argentina, sino que es de a tres, Fondo Monetario. Es que son dos acuerdos, el acuerdo hacia adentro que tienen que hacer y después el acuerdo que tienen que hacer con el fondo.
Y vos me decías recién cuánta credibilidad le das a la palabra del presidente, a la palabra del ministro de Economía, Martín Guzmán, a la del equipo económico del ala albertista de la Casa Rosada. Y la verdad que ahí el pasado los condena. Porque cuántas veces Alberto ha dicho una cosa, intentó llevar adelante una política y se le trabó. No hace falta inventar episodios. Todavía estamos esperando la segmentación de las tarifas de los servicios públicos que se anunció cuando asumió Alberto Fernández, se recontraanunció a mitad de mandato de los primeros 2 años y ahora se volvió a anunciar y se pone en marcha para el año que viene. Si vos le mirás el presupuesto a Guzmán y te ves el de este año, no querés ser mala leche, decís 29%, la pandemia se complicó de inflación, vas a tener 50, 45 si te va bien. Bueno, también le ves ahí los flecos a la palabra del ministro de Economía. Cuando ves para adelante que te propone 33% de inflación para el 2022 y tenés economistas buena leche con el gobierno que dice si empieza con 4 firmo y otros economistas que dicen el año que viene la inflación es 60. Pero Repito, yo te pregunto, ya tenés 2. ¿Qué otros 2 necesitarías o necesitas a Massa también y a la propia vicepresidenta para realmente creer que están de acuerdo con la manera en la que está llevando la negociación y que están dispuestos a negociar en los términos en los que se está planteando? Bueno, es que básicamente la duda que está es quien tiene el poder. ¿Apoya esto? Alberto lo dice explícitamente porque sabe que la duda está ahí. Bueno, Alberto dice que sí. Guzmán, el otro día en la entrevista con ustedes en Radio Con Vos, lo dijo una vez. Y como no daban crédito, ustedes se lo volvieron a preguntar. Dijo, pero lo acabo de decir, Cristina y nosotros estamos en la misma página. Porque claramente es la duda que tiene todo el mundo. Igual hay algo que siempre es de interpretación. Este silencio, este repliegue de Cristina, no es el apoyo que están esperando, porque cuando Cristina quiso decir que no estaba de acuerdo, lo dijo. Y en todo caso, si un acuerdo llega, es un acuerdo que no va a tener buenas noticias. O sea, los mercados van a decir que bueno, Argentina llegó a un entendimiento con el Fondo Monetario, no rompe con los mercados. Ahora, cuando vos tenés que llegar a poner en marcha las políticas del Fondo Monetario, no es un sendero de buenas noticias, es empezar a ver quién paga más de tarifa de servicios públicos, cuánto se recorta de obra pública. No son buenas noticias. Difícilmente quiera la vicepresidenta también estar explícitamente avalándolo. Repito, si vos querés que yo te resuelva acá el problema de la credibilidad de Alberto y de Guzmán... Sí, básicamente quería eso, pero veo que no me vas a... Vas a tener que venir mañana. Es difícil resolver esa credibilidad cuando el presidente tiene que hacerse cargo de que le mintió a todos los argentinos cuando dijo que en Olivos durante la pandemia lo único que había habido eran reuniones de trabajo. Y no lo dijo el año pasado, lo dijo unos días antes de que se conociera la foto, cuando empezó a circular la información de que había habido festejos en Olivos, particularmente el cumpleaños de su pareja, Fabiola Yáñez. Él salió a decir que no era así, cuando estaban constando los ingresos y los egresos de la residencia Olivos. E insistió con eso y hasta dijo que eran solo reuniones de trabajo hasta que salió la foto. Entonces, más que el presidente, nadie hizo más que el presidente para que quedara devaluada su palabra en todo sentido. Facundo, vos a ver si, como te lo pregunto para no entrar, y vamos a entrar por supuesto, pero no entrar de lleno en la polémica sobre si diagnosticaste o no. No diagnostiqué a nadie. Ahora ahí vamos con el que no diagnosticaste, ¿Pero vos le crees a Alberto Fernández cuando habla? Mira, el problema excede si yo le creo o no. El mayor problema económico argentino es la confianza, la falta de confianza. La falta de confianza impacta en la economía. Y en Argentina no hay confianza. Los argentinos ahorran en otra moneda, abajo de los colchones. Los de afuera no creen en nosotros. La palabra que se está diciendo acá es clave, porque primero que el problema argentino excede la economía, pero siempre hablamos de economía. Y uno de los problemas graves de la economía argentina es la falta de confianza. Y lo que decía recién Javier es cierto. Lo viene arrastrando desde... Cómo se manejaron los líderes en la pandemia, lo hemos planteado muchas veces. Esto se ha estudiado, no es una opinión personal. En una pandemia los líderes tienen que decir no saben cuando no saben, tienen que dar cierto horizonte, aunque después se cambie el horizonte. Los líderes tienen que pensar en el bien común, no en sus beneficios personales, y no es un boomerang. Y lo que estamos viendo es un boomerang a muchas conductas del incluso manejo de la pandemia. Ahora vos decís, no importa si yo le creo, pero evidentemente estamos hablando de confianza y a mí lo que me desvela un poco, y lo venimos hablando estos últimos tiempos, es cómo se recupera esa relación, digamos, con, ya está, no lo llames electorado, llamarlo con el pueblo argentino, si querés, una vez que pasaron las elecciones, ¿cómo se vuelve a recuperar? Porque arranca, está perfecto, lo marca Javi con el tema de Olivo.
vuelve a pasar con un tema que no es menor, digo, en el medio hay millones, pero vuelve a pasar con el tema de la deuda, que necesita que salga Guzmán y, digo, ¿cómo se recupera eso? Lo primero, bueno, Jairo también lo planteaba, lo primero que tiene que hacer el gobierno es unificarse. ¿Por qué la vicepresidenta no se expresa? ¿Por qué todos tenemos que adivinar si los silencios significan tal cosa o tal otra? Porque... Pero no es adivinar, ahí va de vuelta, ¿le crees? Se supone que si el presidente te dice que sí y el ministro al que hacen referencia, que es el ministro y también de Economía... podría hablar la vicepresidenta y se acaba todo. Ah, si habla la vicepresidenta, ¿por qué en este país no habla la vicepresidenta en este tema? Que nadie duda, de los economistas que yo consulto, nadie duda que la Argentina necesita un plan económico integral que incluya un acuerdo con el fondo. Ahora, me parece que es importante lo que recién remarcaba Jairo, que el gobierno se unifique, pero unificarse no quiere decir adivinar los silencios, que se expresen, porque uno de los mayores problemas que vemos es las internas en el gobierno. Yo cuando vi al presidente en la Plaza de Mayo recién, que lo pasaron ustedes, vi a alguien que le hablaba a su propia tropa y que no entendió lo que vos decías recién de que se quebró algo en el electorado. Yo creo que lo que se quebró en el electorado, sobre todo los sectores más humildes, fue el tema de la educación. Mucha gente, los sectores humildes, con el año y medio sin clases presenciales, dijo: yo ya me resigné a vivir mal toda mi vida, pero se metieron con mis hijos. Yo creo que hay una fractura enorme con el kirchnerismo, con el peronismo. Yo creo que quizás esta elección lo reflejó de alguna manera, pero lamentablemente para la sociedad que se sentía representado por ese sector, me parece que hay un quiebre ahí que recién estamos empezando a ver. Ahora, Facu, le voy a dar paso a los chicos. Teníamos muchos temas para hablar con vos, pero uno me parece que tiene que ver y que resulta clave es ¿qué fue lo que pasó el día después de estas elecciones? ¿No? Ya sabemos lo que pasó después del 12, ahora qué fue lo que pasó después del 14. Se los notó desorientados a ustedes, digamos, a ustedes por llamarlos la oposición, ¿no? Y se vio un escenario, ayúdenme si me equivoco, pero para hacerlo como bastante ramplón, donde festejaban los que habían empatado o empardado la provincia de Buenos Aires perdiendo por 8 o 10 puntos a nivel nacional, y un nivel de desconcierto en la oposición. Mirá, lo tenemos ahí a López Murphy. Había hablado Patricia Bullrich y generó mucha bronca porque de alguna manera blanqueó lo que se había planteado, que era esperábamos más. O sea, que en la ciudad de Buenos Aires. Esperábamos más en la ciudad de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires no te diría que estaban festejando demasiado tampoco con que los hayan alcanzado. Pero ahora sale López Murphy y dice lo siguiente. La oposición ganó las elecciones, ha hecho una elección extraordinaria en el interior del país, ha hecho una elección buena, yo creo, en la provincia de Buenos Aires, y una elección, digamos, que tuvo algo debajo de las expectativas en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasó? Perdieron pero ganaron, ganaron pero perdieron, se dieron los dos escenarios, parecían como dos escenarios muy locos, digo, y te lo planteo, además, digo, a ver si me lo contás como político, desde donde quieras verlo, digamos, desde el punto de que quieras analizarlo. Pero vos veías que los que habían sacado más votos estaban a las puteadas en el búnker, se supo lo que pasó en el búnker en Costa Salguero, lo que pasó en provincia, nadie parecía terminar de estar satisfecho aún con esa victoria. Y quienes habían sido derrotados, por mucho menos de lo que esperaban, estaban festejando. Bueno, te analizo primero lo que me sucedió a mí. Sí. Yo estaba muy conforme. No había nada que festejar, no hay nada para festejar en la Argentina con los niveles de desigualdad y de pobreza, pero la oposición ganó claramente por casi 8% a nivel nacional. Se equilibró el Senado. Pero en la provincia. Ahora voy. Sí. En la provincia de Buenos Aires para mí fue más meritorio el triunfo del último domingo que en las PASO, porque esta vez tuvimos todo el aparato del gobierno, los ATN, el clientelismo, todo el aparato del conurbano, de los intendentes del Frente de Todos trabajando. O sea, para mí la victoria, aunque haya sido más ajustada, fue más meritoria que en las PASO. Pero las condiciones objetivas por las cuales perdió el gobierno en la provincia no cambiaron, digamos, la gente está mala, pasa pésimamente, sí, en términos económicos, en la cuestión de inseguridad. Digo, no cambió nada del 12 al 14, ¿no? De septiembre a noviembre. Sin embargo, los alcanzaron ahí nomás. No, pero pará.
se sacaron a nivel nacional más de 8 puntos de ventaja. Sí. Se equilibró el Senado como nunca pasó en la historia de la democracia reciente. Sí. Segundo, para mí el triunfo en la provincia, aunque fue más ajustado, fue más meritorio. Por todo lo que te conté, fue un enorme desplazamiento de recursos. Que no lo habías visto el 12, que no lo había visto en las las PASO. PASO. Y le ganamos a eso. Lo que habla de la gente que no se resigna por la dignidad por un intercambio clientelar. Segundo, el peronismo sacó el 33% de los votos unidos. Desde que Perón creó al movimiento, nunca había sacado tampoco en la provincia de Buenos Aires, nunca se le había ganado un peronismo unido. Otro dato para analizar el triunfo. Si uno ve, Junto por el Cambio, sacó el 42% a nivel nacional. Eso lo pone casi muy cerca de ganar en primera vuelta en un balotaje. Ahora, se ganó. No había mucho para festejar porque el país está sufriendo una crisis fenomenal. Todavía estamos en pandemia, como bien decías vos, puede haber un rebrote, así que creo que no había nada para festejar, pero el triunfo fue rotundo. Lo que no se explica, ¿qué? Fue que el presidente haya dicho que hay que ir a festejar el triunfo, como lo dijo. Entonces, me parece que ahí Pero los desconcertó porque quedaron ellos festejando, a ver, Javi, digo, me interesa porque además estuviste analizando el tema, pero quedaron ellos festejando un triunfo más que dudoso, porque podés, digamos, acotarlo a la provincia de Buenos Aires, que no es menor, y desde el otro lado completamente desconcertado frente a ese movimiento del gobierno. No, yo no vi ningún desconcierto. Vi desconcierto con un presidente que llama a festejar una derrota, llama a festejar un triunfo que no sucedió. Eso acabo de dar todos los datos, no quiero repetirlo, pero se perdió, fue impresionante la derrota. Y ya te digo, ganarle al peronismo unido, sacando 33%, no pasó desde que se creó el movimiento. Así que fue una derrota. Lo desconcertante fue ver a un presidente llamando a festejar el triunfo. Pero me parece que igual no hay nada para festejar en la Argentina. La verdad que tenemos una situación muy dramática, que como bien decís vos, la sociedad pidió un cambio de rumbo y lo que hizo el presidente fue hablarle a su gente, a su espacio, no tomar en cuenta el reclamo de la gente, que es más trabajo, discutir los temas importantes, trabajo, educación, qué hacemos con los chicos que no volvieron al colegio, cómo generamos más trabajo, cómo encaramos el camino al desarrollo. Esos temas no lo vi en la discusión, vi una discusión de poder interno en un espacio y me parece que la gente se frustra cada vez más. Yo te diría que la gente está cada vez más frustrada porque Facundo, sí. Vos esa actitud que te llamó la atención del presidente la caracterizaste con un término médico que es anosognosis. Anosognosia. Como alguien que niega la realidad para dar otra versión de los hechos y de alguna manera esa negación le impide afrontar el diagnóstico con claridad de lo que le pasa. ¿Vos creés que esa es una negación inconsciente o es una negación por la galería, sabiendo que al presidente le quedan 2 años de mandato, sabiendo que tiene el frente interno de su propia coalición muy dinamitado y entonces necesita vender un triunfo, 2 millones de votos perdidos del 2019 hasta acá? Otro dato más. Y necesita vender como un triunfo la casi remontada en la provincia de Buenos Aires, que significó que efectivamente el peronismo unificado después de mucho tiempo perdiera una elección con la oposición. Digo, vos no ves ahí que en realidad se hacen los giles, no que son ¿Cómo giles. sería? Se hacen los agnosognos. Claro. A ver si te sale. No, Bueno, no me se sale. hacen los agnosognósticos. Excelente punto. Déjame dedicarle unos segundos Sí. a aclarar que yo no diagnostiqué a nadie. Es más, Contémosle a la gente, te salieron a criticar muy duramente de Pero- algunas asociaciones, de médicos, Pero yo no diagnostiqué a diciendo nadie. ¿Cómo puede diagnosticar a un paciente que no conoce, digamos? ¿Pero O es una sea, enfermedad eso? Yo No, No sé, no lo sé. A ver, yo siempre digo que la Argentina tiene anosognosia. Anosognosia es cuando, por ejemplo, un paciente con una ACV, con un accidente cerebrovascular, tiene paralizada el hemicuerpo izquierdo y uno le pregunta, ¿te pasa algo o le pasa algo? Dice, no, estoy bárbaro. No reconoce el problema. Y yo hice una analogía, hice un paralelismo, ningún diagnóstico.
digo, un presidente que pierde una elección y que llama a festejar el triunfo, me hace acordar al término anosognosia, negar el problema. Yo siempre digo que la Argentina tiene anosognosia, lo dije muchas veces, porque pensamos que somos ricos en recursos naturales y per cápita no somos tan ricos, y hoy los recursos naturales no son la economía del mundo, y pensamos que estamos en vías de desarrollo. Yo desde que soy chiquito pienso que estamos en vías de desarrollo. Siempre. Ya tendríamos que haberlo desarrollado, tengo 52 Y años. que tenemos escucho un futuro espectacular. Bueno, entonces a veces, y digo, si nosotros no reconocemos el problema, es difícil superarlo. Hice una analogía, hice un paralelismo. Lo que dice Jairo, ¿es una enfermedad que No, vos no, podrías es un diagnosticar? es una característica. característica, un cuadro que se produce en muchas patologías, pero para nada hice un diagnóstico. Pero vos Lo que hice podrías, es una digamos, caracterizarlo de esa manera, es sin negar, incurrir negar- en algo que dicen es negar el que problema. falta la ley. Negar el problema. Negar el problema. Ese sería la. Claro, pero vos podrías caracterizarlo sin Bueno. incurrir en esto. Pero déjame ir a lo que pregunta. Igual tenemos un montón en cada fuerza política, puedes elegir a uno con anosognosia. Obvio, la Argentina tiene O sea, anosognosia. bueno. La Argentina, bueno, pero hay otra cosa que, y de ahora voy a pasar a la parte política, pero hay otra cosa que, pues yo en el fondo coincido con Javier, que hubo una picardía de decir, Claro. bueno, acá tenemos que generar un triunfo. Pero déjame explicar, ya que estamos, aunque Y coincida con consiguieron vos, que la semana pasada estuviéramos hablando prácticamente toda la semana de- de que, distracción. ¿cómo de es distracción. esto? De que... Y hay otra cosa que pasa, y mencionabas con las vacunas, pasa con el cambio climático, hay una cosa que pasa que se llama disonancia cognitiva. Todos tenemos creencias, todos tenemos esquemas mentales que vamos construyendo en la vida con las experiencias, sobre cómo interpretamos las experiencias, cada uno de nosotros, de la audiencia. Y a veces cuando la evidencia no coincide con nuestras creencias, se produce un malestar, una disonancia, se llama disonancia cognitiva, ignoramos. Nosotros vamos por la vida con nuestro esquema mental, tomando con todo lo que coincide e ignorando todo lo que no coincide con nuestro esquema mental. Así que desde la psicología uno puede hacer analogías o ejemplos, pero yo creo que lo que pasó fue eso, lo que dice Javier, fue una picardía de decir Ahora, cómo hacemos para Ayúdenme los tres. distraer a la sociedad Pero después de mira, esta derrota. Así fuese, digamos, una caracterización de la negación de una patología o como lo hayas puesto, o una picardía. Digo, eso lo hizo Alberto Fernández. Ahora, hay un montón de gente que lo siguió creyéndole también, teniendo los mismos números que teníamos todos. Bueno, Sí, por eso, bueno, pero por eso es que lo te digo que yo, él acaba cuando de uno, por ejemplo, te voy a contar una anécdota, los antivacunas, por ejemplo. Sí. Quizás alguien viene de la ciencia o tiene familiares científicos y entiende que el cambio climático es una realidad, que las vacunas son útiles, son buenas, pero a veces en la vida los humanos preferimos estar en una tribu antes que buscar la verdad, porque evolutivamente estar en una tribu nos permitía protegernos, nos permitía brindar más alimentación. Entonces, nosotros nos interesa más pertenecer a una tribu que la verdad. Y cuando estamos con estos esquemas mentales, negamos a veces la realidad. Así que no hay que subestimar un poco los patrones mentales, seguimos a un los negador, sesgos. digamos, o se sigue a un negador, o los que lo seguían Bueno, seguían un negador. O expresa De buen- a una parte de la sociedad que niega, que prefiere negar. Pero verá, yo te voy a decir esto. Yo soy de un partido político, ponele, no yo, pero una persona es de un partido político. Jorge es de un partido político. Y es fanático de alguien. Y se muestra evidencia de corrupción de esa persona. Y Jorge, que no tiene nada que ver, dice, no, lo inventaron, no, ¿por qué? No por esa persona. Porque esa evidencia contradice su identidad y eso es insoportable para uno. Porque Que la contó, evidencia, le creyó, está contradiga nuestra identidad y eso es insoportable. Entonces todos hacemos un esfuerzo para ignorar lo que no coincide pero con nuestras también creencias. puede haber otra mirada que no sea contradictoria, sino complementaria con la que están diciendo. Yo me acuerdo, cuando el macrismo pierde en la primera vuelta en el 2019, feo, y después remonta en las generales, también estaba esta sensación de, che... Mejora. Remontar es una mejora. Sí, pero digo... Perdieron igual, ¿eh? No, son derrotas. Claro. Lo que quiero decir es que también, como te fue muy mal en las PASO, Claro. y después la levantaste un poco, tenés la sensación de, che, por lo menos no la empeoré, estoy todavía vivo. Esa sensación cierto, tenía. tenés razón. Acá, más allá de la truchada de vamos a festejar el triunfo cuando no hay triunfo, ¿no puede haber también una mirada genuina de decir, che, nos podían haber arrasado, en las PASO nos peleamos todo, hicimos un desastre en público, ahora por lo menos no nos desintegramos, quedamos a un punto, mirá si metemos 2 años de algo de crecimiento económico, estamos vivos. ¿No puede haber algo genuino en Mira, los dos Facundo, No, casos? estoy de acuerdo, Facundo, pero déjame cuando la sociedad te explicarte- dice cambia de rumbo, lo que tenés que hacer como presidente es escuchar a la sociedad. Eso es lo dramático de la historia. Yo entiendo Claro, vos lo lo que que decís charlamos es, acá. compran la remontada como una ratificación de rumbo, cuando en realidad la derrota es salir de ahí. 2/3 de la sociedad te dice cambia el rumbo y el presidente le habla a su espacio. Ese es el problema político, te diría. No, que respecto de lo que decía, ¿te acordás que lo contamos? Uno de los principales referentes del gobierno
contaba que en las PASO estaban yendo a una fiesta y se encontraron que llegaban a un velorio, y que el 14 estaban yendo a un velorio y se encontraron que el muerto estaba respirando, digamos. Que esa fue como la analogía que te hacía. Pero como argentino lo que tenemos que hacer es discutir los problemas realmente que nos pueden llevar a crecimiento, a desarrollo, más trabajo, más qué hacemos con la educación. Claro, en pero, vez de discutir... pero ustedes también discuten. Pero vos fíjate lo que hizo, hablando de ¿Quiénes son hablando de la... Opa, la oposición. Claro, porque ahí hay un tema, Facundo, Claro, porque está bien, digo, está muy bien. el presidente le habla a los suyos, pero ustedes también le hablan a los suyos. Pero ¿quiénes son ustedes, te pregunto? Ustedes son los de momento Juntos por el anosognosia Cambio. de Facundo Manes. Claro. Sí, momento anosognosia de Manes. Claro, Es verdad. cuando los medios damos el mapa de la Argentina con los resultados electorales y los pintamos, y los pintamos de amarillo, donde ganó Juntos por el Cambio en gran parte del país, un día después, 2 días después, sale el radicalismo a plantear otro mapa con otro color. Si lo tenemos, Pablo, lo podemos mostrar, en donde muestra el mapa coloreado de la Argentina en amarillo, como dimos los medios, y el radicalismo sale con un mapa que titula Realidad, a marcar en rojo las partes donde ganó Juntos por el Cambio, pero básicamente liderado por el radicalismo. Como para decir, y mirá la provincia de Buenos Aires, mucho más notable. Como para plantear ahí que hay una diferencia entre el radicalismo y el PRO dentro de Juntos por el Cambio. También no hay, o por lo menos el periodismo, o por lo menos yo, o este programa, tiene la sensación de que Juntos por el Cambio se embarcó en la misma noche de los festejos en su propia interna de 2023. Con lo cual tampoco discute los temas de fondo que vos le estás reclamando discutir al frente de todos. Uno de los mayores desafíos es administrar el triunfo, porque se ganó. Y administrar el triunfo es un desafío. Y yo creo, lo que creo que plantea ese mapa es algo novedoso, porque el primer día que, vamos a recordar el primer día que yo vine acá, ¿sí? Sapo de otro pozo, Total. ustedes me conocían como médico, científico, ¿qué hace esta persona metida en la política? Sí. Digo, miren, yo Ponen creo una que cara hay que... conocida para la provincia de Buenos Aires, yo es creo que hay que popular, darle, no, pero lo dije, yo creo que hay que darle una nueva dinámica a la oposición, creo que hay que expandir la oposición, hay que llegarle al voto que se defraudó con Cambiemos, o que nunca votó a Cambiemos. Muchos decían que éramos funcionales al kirchnerismo, no, hay que ganarle al kirchnerismo, no somos... Digo, y demostramos eso. Y creo, sinceramente y humildemente, es que esta elección lo que deja es una nueva dinámica en la oposición. Creo que la oposición, como estaba del 15 al 19, esa dinámica con un solo color predominante ya no existe. Y eso es bueno para la coalición opositora y para el país. Y yo creo que ese mapa lo que refleja es que hay un radicalismo de pie, que quiere convocar a sectores que no son radicales, quiere hablarle a los no radicales y quiere genuinamente En ese punto, liderar la coalición. Vos decís que ahora que se están por cumplir 20 años, ¿se podría decir, y juego con tu rol de médico, de que el radicalismo se curó del 2001? Porque durante mucho tiempo después de la alianza era, bueno, radicales en el poder, presidente radical, ya está. Lo 20 años después, padecen, no saben justamente Mira, administrarlo. varias reflexiones. El radicalismo tomó dimensión cuando sus líderes en los momentos históricos interpretaron a la sociedad. Irigoyen, ¿qué representó? Al inmigrante, al hijo del inmigrante, al que se quería incorporar a una clase media en contra del régimen conservador de una manera. Alfonsín, ¿qué interpretó? El espíritu democrático de una época. Si el radicalismo, creo que es el desafío, interpreta el camino a la modernidad, yo creo que el radicalismo es una buena noticia, la recuperación del radicalismo para el país. Ahora, con respecto a la decadencia argentina, yo creo que acá nadie puede tirar la primera piedra. Acá fracasamos todos. Creo que necesitamos una humildad. Este país, lamentablemente, viene con índices educativos, económicos y sociales descendiendo de hace décadas. Así que todos necesitamos un baño de humildad, de repensar. Se viene un mundo nuevo, un país nuevo, necesitamos ideas nuevas, necesitamos hacer un país nuevo y todos tenemos que... Acá hemos fracasado todos. Esa es un poco Facundo, acá se podría interpretar como que la convertibilidad cayó, que fue del gobierno menemista, cayó con De la Rúa. Entonces, me parece que acá todos tenemos que ser humildes. Hemos fracasado toda la Argentina, necesitamos repensar un país, reconstruir, repensar un país de nuevo. Pero quedó claro, digamos, que el ustedes cuando le hablamos a Manes es a los radicales, ¿no? Porque está bien la diferencia que hizo. Parece que está haciendo esa diferencia. Nos dejó claro cuando te hablamos al ustedes es... Sí, usted, yo soy radical y represento a un nuevo radicalismo que hicimos un acto en Ferro que organizó Maxi Abad, el presidente
de la UCR de la provincia, porque una cosa que pasó es que la UCR de la provincia tomó musculatura, sacamos en un mes y medio de campaña 1.300.000 votos, ganamos en la mayoría de los distritos, sacamos el 40% de la coalición, y cuando el radicalismo de la provincia de Buenos Aires se pone de pie, le da musculatura a todo el radicalismo. Y yo creo que eso es muy bueno para la coalición y es muy bueno para el país, que haya un partido que se ponga de pie y quiera liderar en el 23. Hay muchos nombres aparte para liderar. No, pero lo que tienen que demostrar también, intuyo, digamos, ¿no? Por la experiencia anterior y particularmente con la experiencia con Mauricio Macri, con lo que fue el PRO, que tienen, digamos, la posibilidad de pararse y no permitir que les pongan el pie sobre la cabeza, cosa que pasó durante el gobierno de Mauricio Macri, que pretendían o esperaban ser parte de una mesa a la que nunca los invitaron a sentarse. Bueno, el mismo expresidente Macri dijo que Cambiemos fue una coalición electoral y legislativa, pero no fue una coalición de gobierno. Pero no fue lo que les dije, o sea, no fue lo que les dijeron, los invitaron a Bueno, yo fui, a un como lugar ciudadano, yo fui crítico del rol del radicalismo. Como ciudadano, yo venía a los programas y criticaba el rol del radicalismo en Cambiemos, y yo creo que hay un nuevo radicalismo ahora, por eso estoy muy entusiasmado, que aparte le tiene que convocar al peronismo, como lo hicimos en la provincia de Buenos Aires, al GEN, a ciudadanos como yo de la sociedad civil que se involucran o que se quieren involucrar, porque acá en la Argentina la pregunta no es quién se involucra, es cómo nos involucramos todos, de cada uno del lugar que quiera, porque acá hay que reconstruir un país. Y no se van a volver a dejar usar por el aparato, por los fiscales, por lo que pueda, no. Vamos a tratar de trabajar en la ficha limpia, en la boleta única, porque no puede ser que los aparatos ganen las elecciones. Tenemos que lograr que la voluntad de la sociedad prevalezca siempre. Entonces, una de las cosas que vamos a trabajar en eso, que los aparatos tengan menos prevalencia en el resultado de una elección. Y vos ves al PRO, después de esa experiencia con Macri de 4 años, de cómo trató al radicalismo y cómo el radicalismo se dejó tratar, vos ves que al PRO, ya no Macri, Rodríguez Larreta, Santilli, Ritondo, Vidal, lo que viene del PRO, que aprendieron esa lección y los ves con posibilidad de darles protagonismo al radicalismo, o seguís viendo intenciones de liderazgo sin tener en cuenta el radicalismo? Bueno, también te lo respondo algo de las neurociencias. Los hábitos son difíciles de cambiar. Es algo normal. Cuando los hábitos, nosotros tenemos hábitos a la mañana, que nos cepillamos los dientes, nos bañamos, que son hábitos buenos, que se instalan. Y hay hábitos también no tan buenos que se instalan. Pero los hábitos son difíciles de cambiar, no cambiamos los hábitos. Entonces, yo no le pido al PRO que cambie los hábitos de liderar una coalición donde tenían predominancia. Le pido al radicalismo que se ponga de pie por el bien de la coalición. Y bueno, y la verdad que la experiencia que tuve con Diego Santilli en la provincia fue buena. Fue una muy buena relación. ¿Cuántos votos aportó Madrid? No sé. 1.300.000. Bueno, ahí está, bueno, pues tenés para enrostrar un par de votos ahí, pero digamos, es bueno bueno. Pero yo creo que sí, hay madurez. Yo vi una madurez, de hecho, convivimos muy bien en la campaña. Una cosa importante, mantuvimos la identidad. La respuesta a tu pregunta fue que mantuvimos la identidad. Yo mantuve mi identidad durante la campaña con Diego Santilli, con el cual me llevo muy bien, así que la verdad que veo un proceso virtuoso. Yo creo que lo que hicimos, que a muchos les parecía algo disruptivo y generó recelo, fue algo que ayudó a ganar la elección. Si no, no sé si hubiese ganado. Ahora le vamos a preguntar a Facundo qué pasa, digamos, con esto de que sale, ¿no? López Murphy, Patricia Bullrich, a decir, pero esperábamos más. ¿Qué genera eso, digamos, en la sociedad, en un espacio que se supone que tiene que estar, bueno, no sé si festejando, pero por lo menos celebrando una victoria? Y hablando de malos hábitos, viejos hábitos aprendidos, quieren quedarse para siempre. Bueno, no, pero celebraron la victoria, se trata de eso. Los intendentes del conurbano, no les gusta poquito tiempo, porque ellos quieren mucho hacedores tiempo de la remontada final, que no alcanzó, pero hacedores de esa remontada, pasaron por caja política, quiero decir, por cobrar el esfuerzo que hicieron, y estuvieron la mayoría, tenemos una serie de fotos, la semana pasada en la Casa Rosada. ¿Por qué? Porque van por el premio mayor, que es que se les permita la reelección. Hay una ley provincial sancionada durante la gobernación de María Eugenia Vidal que se limitaba solo a una reelección el mandato de los intendentes, y ahora van a porque la justicia o una decisión administrativa no les tome en cuenta ese primer mandato
durante la gobernación de Vidal y recién les tome como primer mandato, Así con que lo cual les queda otro. se patea para Sí. 2027, en principio. Ahí veíamos, por ejemplo, algunos de los hacedores, Fernando Espinosa con Juan Mansur, una foto de la semana pasada, en la Casa Rosada. Está faltando alguien ahí, ¿no? Está el jefe de gabinete de la Nación, un intendente del conurbano y está faltando un gobernador. Bueno, misma foto con otros, también la semana pasada, Juan Mansur, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el jefe de gabinete provincial, Martín Insaurralde, histórico intendente de Lomas de Zamora, con una gran elección el 14 en Lomas de Zamora. También me está faltando un personaje en esa foto, el gobernador Kicillof. No estuvo ni en la de Espinosa y tampoco en esta. Fíjate vos, Juan Mansur liderando la mesa, a la izquierda de la pantalla, es decir, a la derecha de Mansur, está Alejandro Granados, histórico intendente de Ezeiza. Es un fiestón, parece Granada. Bueno, no en el Mangrullo Sí. festejó falsamente sus 70 años, que cumplió en julio, pero a él le gusta festejarlo en Bueno, está noviembre. bien, cuando se puede, está Jueves bien, a la está noche, bien. Por lo menos estuvieron festejó ahí, cuando se sí, pudo. estuvo Kicillof, estuvo Guado de Pedro, se estuvo hablando de esta rosca de los intendentes, y para completar ahí, en esa foto con Juan Mansur también está Julio Pereira de Florencio Varela, ya no es intendente, pero es el hombre que manda en Florencio Varela, y Juan José Musi, histórico de Berazategui, hoy Alberto Descalzo de Ituzaingó. Todos van por el premio mayor, que es que les permitan, aunque algunos no lo necesitan, que les permitan la reelección. Porque Y la van a conseguir. ¿Y Alberto qué les dijo? Sí, juez. Alberto le dijo que sí, nunca les dijo que no, porque quien más se oponía a la reelección de los intendentes era la Cámpora. Porque eso le abría la puerta a que se pudiera meter gente propia, candidatos propios, sabiendo que los varones del conurbano no iban a poder presentarse. Pareciera que eso no va a pasar, que la Cámpora finalmente, Máximo Kirchner, un poquito flexibilizó, sabiendo que le salvaron las papas en la provincia de Buenos Aires, pese a la derrota, y fue uno de los que pidió que, por ejemplo, Insaurralde o Nardini llegaran al gabinete provincial. ¿Son viejos hábitos? Bueno, yo creo que la Argentina necesita un nuevo rumbo, nuevas prácticas, Pero y no vamos a cambiar el rumbo con... de los intendentes. ¿Te gusta, no te gusta? Yo estoy acá para justamente contribuir a nuevas caras, nuevas fórmulas, nuevas prácticas. Yo creo que lo que nos trajo hasta acá, y haciendo lo mismo, no nos va a llevar al desarrollo. O sea que no acompañarías eso. No, para nada. La de los intendentes, así te garanticen, como le garantizaron a Alberto Fernández, por lo menos. Nosotros necesitamos discutir ideas, no personas. Uno de los problemas de la Argentina es que estamos permanentemente discutiendo personas. El mundo cambió. Hay algo de esa rosca de, mira, me va a dar determinada cantidad de votos que me van a asegurar, no les voy a frenar. Así estamos, con la mitad de la población en la pobreza, con una gran desigualdad sin rumbo, así estamos. Facundo, impresionante la cantidad de gente que está mirándolo, la verdad lo quiero decir, en un día feriado, en un día difícil. Impresionante la cantidad de gente que está del otro lado con boca Manes. Me parece que no solamente en las urnas. Y un tema que te va a interesar y que tiene Jairo atrás, que tiene que ver con, bueno, una enorme preocupación también en el bolsillo, que tiene que ver con los laboratorios que finalmente consiguieron, como era el el control, no el congelamiento, sino cómo era la fórmula. Estabilizaron precios, básicamente se anunció una estabilización de precios. Se anunció nada, digamos, de acá hasta el 7 de enero, pero lo que mañana se anunció va a haber, nada, dijiste. Sí, se anunció, pongámonos de acuerdo en charlar cuando vayan a subir los precios, pero lo que mañana va a haber es una reunión del Ministerio de Salud para poner precios de referencia en los acuerdos que hacen los laboratorios con las obras sociales y las prepagas. Atención, porque esto, cuando se anuncie, algo les va a cambiar el hábito a los médicos y a los pacientes. ¿Por qué? Lo que apunta el gobierno es atender la dispersión de precios que hay para un mismo medicamento entre las marcas líder y los competidores más baratos hasta el genérico. Mirá lo que es esto, un relevamiento de la consultora P/Q con algunos productos muy populares. Por ejemplo, analgésico de marca líder, ustedes lo verán acá en la tanda del canal seguramente. La marca líder, 726 pesos, esa que le da el nombre genérico al Ibupirac, por decirlo mal y pronto. Bueno. El genérico vale 226. 221% de diferencia entre el más vendido, el genérico, el popular, y el genérico. En el medio hay un montón de competidores. Fíjate lo que es la dispersión de ese precio. Otros analgésicos, el paracetamol también, ese conocido que empieza con T, 125 pesos y 104 el genérico. En el medio hay un montón de otros precios que la gente
o no compra o tiene que preguntar. Pero ponele que estos son de venta libre, que la gente no le da pelota si el médico se lo receta o no, y ahí voy a ir cuál es el cambio que se viene. A ver. Medicamentos para la diabetes. No quiero hablar de enfermedades porque está el doctor acá, pero la metformina, uno de los medicamentos más populares para la diabetes, se puede llegar a conseguir a 1.800 mangos la marca líder o a 1.400 el genérico. Una diferencia también de 25% con competidores en el medio. Anticonceptivos como la drospirenona se puede conseguir a 251 mangos o a 98 el genérico. Una dispersión de hasta 156%. Esto que yo te estoy diciendo, que es que la gente va y compra la marca líder y no sabe o no está al tanto de que tiene o competidores más baratos o el genérico, la droga. No se suponía, perdón, a ver si me ayuda Facundo, pero no se suponía que los médicos a partir de la ley tenían que recetar el genérico, no el nombre del laboratorio. Mirá, si me deja Facundo te cuento cuál es el tema. Eso es así, tiene 20 años la ley de genéricos, sí, claro. El médico te dice necesitas tal droga. Sí. Te recomiendo esta, que tu obra social o tu prepaga te da tanto por ciento de descuento. Te da la droga, pero te dice te recomiendo esta. ¿Cuál es el tema al que le va a apuntar el gobierno? Y atención, porque esto cuando lo vayan a conocer mañana te va a cambiar el hábito si se termina de denunciar mañana o en los próximos días. El gobierno va a decir, ok, vos tenés 40% de descuento con tu obra social, Javier, para comprarte alguno de estos productos que te dan bajo receta. Bien, yo te voy a cubrir ese 40% de descuento hasta este precio de referencia que yo pongo, que es el precio que yo sé que es el promedio del mercado. Si vos querés llevar la marca líder, porque tiene más publicidad, porque tu médico te hizo la cabeza, etcétera, yo te voy a cubrir el descuento hasta el precio promedio. El resto, que está desde el promedio hasta la marca líder, lo garpás aparte. Pagás un copago. Atención, repito por si no se entendió. Vos necesitás llevar el conocido medicamento del laboratorio Reumers para el dolor de garganta, que se llama amoxidal. Eso es una droga, el doctor lo sabrá, que es amoxicilina. Nadie va y pide amoxicilina, porque a todo el mundo le dicen, tomate amoxidal cada 8 horas. O te dirán amoxicilina, amoxidal cada 8 horas. Te van a decir, ok, el promedio para esta droga es tanto. ¿Vos querés llevar a la marca líder amoxicilina? Yo te cubro el porcentaje de tu obra social o tu prepaga hasta el precio que yo puse. El resto, pagátelo aparte. ¿Qué es lo que busca el gobierno? No es que la gente pague más. Es que el laboratorio líder, para no perder volumen de venta de ese medicamento, baje el precio hasta el precio de referencia. Esto no es un invento, esto lo aplicó Ginés González García en el comienzo del mandato de Néstor Kirchner, y buscan, repito, ir a un punto central. Vos pensás que el 60 a 70% de la gente se atiende con obras sociales y prepagas, y repito, le van a poner un precio de referencia para que a vos te rija sobre ese precio el descuento que te da tu obra social. Y vuelva sobre el tema de los genéricos. Gracias. Por favor. Facundo, ayúdame con esto. Estaba pensando feriado, veo la cara de los compañeros, están cansados, estamos llegando a fin de año, después de 2 años durísimos prácticamente con el tema de la pandemia. Nos tocó una pandemia en nuestra vida, eso no... No, bueno, sí, no hubiese querido. Algunos dicen qué suerte que tengo algo para contar. No, la verdad que a nadie le hubiese gustado, ni por los viejos, ni por los hijos, ni por nadie. ¿Cómo hacemos? Digo, estamos cansados, muchos estamos rotos, nos está costando mucho, digamos, llegar a fin de año como si en enero las cosas fuesen a cambiar. Pero te pregunto realmente, y metido en la política y en esta decisión que tomó el pueblo argentino votando el último domingo, ¿cómo haces para no caer en un optimismo bobo y decir, vamos a estar mejor, chicos, ¿saben qué? La verdad, sí, los salarios le van a ganar la inflación, económicamente las cosas van a mejorar, qué sé yo, en las casas, los climas, esta angustia que te oprime el pecho todas las mañanas, a muchos de nosotros se va a ir disipando como por arte de magia? Digo, ¿cómo le hablas a la gente sin decir, dale, que te estoy palmeando el pecho un ratito acá en la espalda y de esta salimos, y nadie te dice cómo? Bueno, yo vengo diciendo cómo hace años. Sí. Yo creo que Argentina es un país que gana 100, gasta 200, viene un sector, quiere ajustar, viene otro sector, quiere endeudarse o emitir. Ninguno de los dos se pregunta, che, si ganamos 500, se acaba. El problema económico argentino, ¿cuál es? La falta de moneda, que eso se explica en parte por la falta de exportaciones, la falta de confianza, la falta de productividad y las políticas pendulares. Entonces, la verdad que si nosotros no generamos en estos años un desafío histórico, te diría, de reconstruir el país, como fue la reconstrucción democrática, donde millones de argentinos se decidieron a vivir democracia, y hoy millones de argentinos se tienen que decidir a vivir en la modernidad, porque hay un status quo que no quiere que nada cambie acá. Hay mucha resistencia a cambiar, porque hay un sector de privilegio, un sistema de privilegio que excede a la política, que no quiere que nada cambie en este país. No lo va a cambiar ningún presidente, ninguna coalición.
tiene que ser una cosa épica como fue la democracia en el 83, ahora es la modernidad. ¿Queremos los argentinos entrar en la economía del siglo XXI, que es el valor agregado en todo lo que hacemos? Para eso necesitamos un país abierto al mundo, con instituciones fuertes, con paz social, con instituciones transparentes, la justicia no influenciada por la política. Si no hacemos eso, vamos a seguir administrando pobreza, vamos a seguir discutiendo el subdesarrollo sustentable. Entonces, eso es lo que siempre pensamos, eso es un mediano largo plazo. Y mañana, pasado, digo, todos nosotros. Pero todo tiene que ver con todo, se puede hacer las dos cosas a la vez. Si viene un paciente con fiebre y con neumonía, yo le bajo la fiebre con uno de los medicamentos que decía Jairo recién, pero a su vez le tratamos la causa de la fiebre. En la Argentina siempre se discuten los síntomas. Yo desde que era chico me sentaba, ¿se acuerdan de Tiempo Nuevo? Yo tenía 8 años, claro, me sentaba con mi viejo en Arroyo Dulce a ver Tiempo Nuevo. Venían economistas, muchos de los que actualmente Todavía viven, hablando de inflación hace 40 y pico de años. Dólar, diferentes tipos de dólares y el precio del dólar, fuga de divisas, lo mismo tema que ahora. Entonces, la verdad que si queremos seguir discutiendo eso, es como tratar... Es buenísimo, tenemos que poner un tiempo nuevo de algún momento. Los mismos temas. ¿De qué año es? Porque Podría ser de ayer. acá tenemos que discutir cómo vamos a hacer un crecimiento sostenido, inclusivo, y cómo vamos a encarar el desarrollo en un mundo que se basa en ideas nuevas, en una economía basada en lo que crea el cerebro. Y acá discutimos todavía de sesgos, de la tribus, del pasado. Y bueno, eso es un cambio cultural que no tenemos que mentirnos. Si la sociedad no apoya, ningún político lo va a poder hacer. Y todos van a poder acceder a esa educación de excelencia, digamos, bueno, ¿no? O para poder integrarte a esa modernidad, ¿va a ser para todos? Bueno, la Argentina necesita ser inspirada, además de administrada. Inspirada. Argentina es un país depresivo, sí. Y necesita liderazgos que inspiren, y no que lideren con miedo, sino con esperanza. Y volviendo a lo que decía Jairo del radicalismo, vos fíjate que cómo son las perspectivas, que el último gran proyecto colectivo que fue exitoso en la Argentina fue liderado por el radicalismo, la democracia. Después no hubo un gran proyecto que nos involucró a todos. Después hubo proyectos parciales. Nosotros necesitamos involucrarnos y soñar en un proyecto colectivo que nos haga parte a todos. Con un líder que inspire. Claro, como fue la democracia, ahora es la modernidad. La Argentina... ¿Dónde estaría el Alfonsino? Alguien te podría decir que Menem lideró un proyecto de modernidad, que vendió como de modernidad. Después nos estrellamos. No de modernidad con la Corte Suprema que tenía, con los altos índices de corrupción, con la exclusión, fue un crecimiento exclusivo, no se invirtió en ciencia, en tecnología, la educación sufrió mucho, la salud pública sufrió mucho. Yo te hablo de un proyecto que nos involucró, hubo antimenemismo en ese sentido, nadie fue antidemocrático. Yo diría un proyecto que nos involucre a todos los argentinos. Vos fíjate que estamos teniendo, y esto también nos interpela a nosotros en la oposición, como bien decías vos, nos está faltando un proyecto que nos involucre a todos, más allá de las pertenencias partidarias. La democracia nos involucró a todos. Hoy necesitamos un líder. Hay que ir por ahí. Hay que ir por ahí. Y si no, vamos a estar en 10 años todos nosotros hablando de inflación, del dólar, de los precios de la medicación, de las mismas charlas. Facundo, te quiero agradecer porque de verdad es impresionante la cantidad de gente que está viendo. No importa, digamos, no damos las cifras en este programa, pero es impresionante cómo estamos respecto del resto de las señales. Y está bueno poder tener este tipo de charlas que nos involucren, que los interpelen a los que están del otro lado, que tengan ganas de sumarse y no necesariamente decir, bueno, vamos a charlar dispuestos a no medir, pero a charlar. No, mira, charlamos, medimos, nos vamos todos contentos hoy. Igual nos divertimos. Charlamos, medimos, igual nos divertimos. Charlamos, medimos y encima nos divertimos. Ahí está. Hasta mañana a las 10. Mañana a las 10. ¿Vendrá mañana? ¿Lo dejarán hablar finalmente? Sí, ¿Vos decís que sí? No digamos nada. Bueno, no digamos nada. Mañana a las 10 de la noche nos volvemos a encontrar. Muchísimas gracias. Gracias, Martín Cabrales. Te mando un beso enorme que está mirando del otro lado. Gracias.